En este vídeo tutorial vamos a trabajar con esta pieza que tenemos aquí. Vamos a darle un par de cortes con un plano vertical y otro plano horizontal. Observemos cómo es esta pieza, cómo son los agujeros. Vemos que los dos agujeros verticales, uno de ellos es pasante, el otro es un agujero ciego y el otro, el que tenemos horizontal, es un agujero pasante troncocónico. Nos colocamos como siempre en isométrico SO y nos aseguramos de que el sistema de coordenadas personales, tal como ya lo teníamos, esté en universal. El eje Y, recordemos que siempre nos marca el alzado cuando utilizamos en presentación vista base. Una vez que tenemos todo esto dispuesto, observamos las capas de las que hemos preparado y nos colocamos en la capa plano. En esa capa vamos a dibujar los dos planos, el plano de corte vertical y el horizontal. Hacemos un rectángulo del tamaño que sea y una vez que lo hemos convertido en región para que se vea mejor, vamos a situarlo en el centro de los agujeros verticales. Para ello nos vamos a ayudar de una línea auxiliar, esa línea verde, que vaya desde un centro de uno de esos agujeros al otro. Bien, una vez hecha esa línea auxiliar, vamos a trasladar el plano desde el punto medio de la parte inferior hasta el punto medio de esa línea auxiliar, para saber que ese plano atravesará esos dos agujeros. Una vez que ya lo tenemos ahí, nos colocamos en vista frontal para bajarlo. Ya lo tenemos dispuesto para hacer el corte y la sección. Bien, seguimos en esa misma capa y vamos a hacer ahora el plano horizontal. Para lo cual tenemos que tener el SCP en horizontal, es decir, X e Y en horizontal para poder dibujar el rectángulo. Recordemos que las figuras planas, rectángulos, círculos, sombreado, solamente se pueden dibujar en el plano XY. Por eso hemos de ir trasladando los ejes para colocarlos en la posición correcta. Hemos trasladado el plano al centro de ese agujero y ahora vamos en planta, vamos a colocar el plano un poco más centrado. Bueno, ya tenemos ahí los dos planos. El segundo plano lo vamos a poner también como región y vamos a hacer un corte total con esos dos planos, uno vertical y otro horizontal. Haremos el corte y la sección, tanto en 3 dimensiones aquí en el espacio modelo, pero empezaremos haciéndolo en presentación en 2 dimensiones. Acordémonos de que está bien puesto el eje Y, que es el que nos va a marcar el alzado. Nos vamos a presentación, presentación otra vez y vista base y ahí cogemos la primera opción a partir del espacio modelo. Nos sale ahí el alzado un poco pequeño, así que vamos abajo y en escala ponemos escala 1 en lugar de 0,5 que es la que hay. Ya nos sale más grande, pulsamos Enter y debajo nos aparece la planta. A la derecha pondremos el perfil y debajo la figura en 3 dimensiones y ahora se ven perfectamente ahí los planos. Bien. Una vez que ya tenemos esa disposición, vamos a darle color a la figura en 3 dimensiones. Lo que hemos obtenido ya estaría acabado. Y hemos obtenido ahí las vistas, esta vez con líneas ocultas, como se hace tantas y tantas veces. Pero en este caso, aunque la figura es muy fácil y se entiende muy bien, solamente con el alzado y la planta ya se entiende, vamos a trabajar con los planos para hacer unos cortes y ver el interior de las piezas. Ya tenemos los planos bien dispuestos, así que nos vamos a ir a cortar las piezas. Plano horizontal, plano vertical, plano horizontal, plano vertical, plano horizontal, plano vertical. Nos vamos a presentación. Hemos hecho más pequeño el dibujo, ya veréis por qué. Y nos vamos ahora a marcar la planta y por donde pasa la línea del plano hemos trazado el plano de corte y lo subimos arriba. Vamos ahora a hacer lo mismo con el alzado. Por donde pasa la línea de corte, el plano de corte, hemos trazado esa sección y lo ponemos abajo. Si quisiéramos borrar tanto el alzado como la planta, se nos borraría todo lo demás. Así que en lugar de borrarlo, el perfil sí que lo podemos borrar, lo hemos borrado, el alzado lo subimos para arriba, fuera de nuestra área de impresión, que es la zona blanca dentro del rectángulo de puntitos, y igual hacemos con la planta, la sacamos fuera
de esa hoja blanca, que es la hoja de impresión, y colocamos dentro la planta ya seccionada. Y ya tenemos acabado el ejercicio. En cuanto a las dos dimensiones, vamos a completarlo con alguna información más. Ese sería el resultado y eso sería lo que imprimiríamos. Vamos ahora a dibujar los ejes de corte, que ya ahí nos aparecen porque está el plano dibujado en 3 dimensiones. Este sería el primer eje de corte, por donde hemos trazado nosotros la sección, y este sería el otro. Son vistas con cortes con el plano vertical, que es el AA, y con el plano horizontal, que es el BB, tal como hemos marcado ahora mismo. Bien. A continuación, lo que vamos a hacer para dar mayor información es ver la figura en 3 dimensiones seccionada por esos planos. Nos vamos aquí al alzado, vista, y ahí cogemos proyección. Y ahí tenemos la proyección en 3 dimensiones de lo que sería el alzado seccionado. Repetimos el proceso, ahora lo vamos a hacer con la planta. Marcaremos la planta. Y también cogemos en presentación la proyección y ahí la tenemos. Como nos aparece en esa situación, vamos a girarla para poderla colocar de tal manera que se vea bien. Por cierto, esos signos de admiración que nos aparecen ahí al lado de las flechas, bueno, los podemos hacer desaparecer pulsando el más que tenemos abajo en la barra encima de la barra donde se escribe. Bien, pues aquí ya tenemos el resultado completo. Tenemos la figura en 3 dimensiones completa, la figura en 3 dimensiones seccionada por un plano, seccionada por el otro. Bien, nos vamos ahora ya a trabajar en 3 dimensiones. Esta es la segunda parte del ejercicio. Tenemos aquí nuestra figura, hemos escrito sección y hemos cortado con el plano horizontal. Y esa es la sección que hemos obtenido. La llevamos hacia la derecha y ahora vamos a sombrearla. Recordemos que para sombrearla tenemos que tener bien colocado el sistema de coordenadas personales. Así que el SCP, los ejes, vamos a trasladarlos a la sección que acabamos de hacer. Pero antes vamos a hacer la otra sección. Hemos cogido la orden sección, hemos marcado la pieza y hemos marcado el plano. Y ya tenemos ahí la sección. Hemos obtenido la sección horizontal y la sección vertical. Ahí la tenemos. Vamos a poner los grosores un poco mayores, de 0,5, para que se vean mejor. Y ahora vamos a la capa sombreado. Y también vamos a poner los grosores un poco mayores, para que se vea mejor, 0,30. Y vamos a trabajar con esa capa para hacer el sombreado. En primer lugar, tenemos que colocar bien, como decíamos antes, el sistema de coordenadas personales. Los ejes X e Y tienen que estar bien colocados. Ahí ya los tenemos para dibujar en el plano horizontal. Venimos a sombreado, parámetros, cogemos ahí el tipo de sombreado que queramos, en ANSI, el primero que nos sale, las rayas inclinadas a 45 grados y marcamos los puntos interiores. Ya tenemos la primera sección hecha. Vamos ahora a sombrear la segunda, para lo cual tenemos que colocar el sistema de coordenadas personales, los ejes los tenemos que colocar bien. Marcamos en un punto cualquiera, por ejemplo aquí, el origen, final del eje X, final del eje Y, ya tenemos ahí el plano XY superpuesto a la sección vertical. Nos vamos de nuevo a sombreado y marcamos. Por tanto, las secciones ya las tenemos hechas. Ahora vamos a hacer los cortes. Los cortes que nos saldrá lo mismo que hemos obtenido en el espacio de presentación. Para lo cual, como hay que hacer 2 cortes, vamos a copiar la figura 2 veces con sus planos respectivos. En esta borramos el plano horizontal y en esta otra borramos el plano vertical. Bien, empezamos por esta. Vamos a hacer el corte con el plano horizontal. Escribimos la orden corte, marcamos la pieza y a continuación Enter marcamos el objeto que es el plano horizontal. Y ya nos ha producido la sección por la mitad. Se ha partido en 2 la pieza. Separamos la parte superior, ahí vamos hacia arriba, ahí la tenemos separada. Eso es lo que tenemos. Y ya vemos cómo el plano azul nos indica cuál es la sección que hemos obtenido anteriormente.
Bueno, apagamos el plano, colocamos el SCP en la superficie que vamos a sombrear, es decir, la superficie cortada, colocamos ahí el SCP, final del eje X, final del eje Y, y nos vamos a sombreado. Parámetros, tenemos ya el patrón de sombreado correcto, punto interno, pues marcamos este de aquí y este otro. Si no se marca todo bien, pues lo intentamos de nuevo, damos otra vez y ya está. Ahora sí, ya tenemos hecho el corte de esa pieza y el sombreado correspondiente, lo mismo que teníamos en presentación. Ahí está. Separamos más la parte superior para que se vea mejor. Bien, abrimos de nuevo la capa de planos y ahora vamos a hacer el segundo corte con el plano vertical. Escribimos la orden corte, igualmente cogemos el plano y separamos en dos partes. Separamos ahora esta parte, la llevamos hacia atrás. Bien, y ahora vamos a proceder a sombrear lo que estaba en contacto de la pieza con el plano azul. Nos vamos a la capa de sombreado y tendremos que colocar, como siempre, bien el sistema de coordenadas personales. El final del eje X ahí, el final del eje Y ahí, y ya podemos dibujar en esa zona. Nos vamos ahora a sombreado. El patrón de sombreado ya lo tenemos, pues lo marcamos y ya está, listo. Ahí tenemos el resultado en la segunda pieza del otro corte que hemos dado. Si nos ponemos en esta estructura en donde están las líneas ocultas, pues lo vemos mucho mejor. Bajamos esto hacia abajo. Ahí vemos el alzado perfectamente. Nos ponemos de frente. Y la sección, que son una y otra, ahí las tenemos. Y si nos ponemos en planta, pues también tenemos aquí la planta y ahí la sección de esa planta, que como veis son iguales. Solo se diferencian en que no tienen las rayas que unen uno y otro trapecio, que son las que indicarían los agujeros. Bueno, pues esto es todo. Aquí tenemos el resultado final. Yo creo que la explicación queda clara. Tenemos las tres piezas volumétricas, la primera entera con los dos planos de corte, la segunda ya cortada y la tercera también cortada. Y lo más importante, a la derecha de todo tenemos el alzado seccionado y abajo tenemos la planta seccionada.